Buenas tardes, le habla el licenciado Germán. El presente videotutorial va dirigido a los estudiantes de taller de investigación social, técnica de investigación y modalidad de grado 2 o los que están con tutoría. Para empezar, ¿qué es lo que se quiere? Lo que se quiere es dar sugerencias sobre la guía de elaboración de tesis o trabajo de aula, que sería el proyecto de investigación, parte de nuestro proyecto formativo. Para empezar, el título de la tesis. El título de la investigación es el resultado de un análisis ulterior a la definición del problema e incluso del proceso investigativo. Por tanto, este punto al principio no debe constituir una limitante para elaborar el diseño del proyecto. Esto quiere decir que el título puede estar sujeto a un cambio cuando finalicemos la investigación. Cuando se hayan definido el problema y los objetivos de la futura investigación, se podrá establecer un título provisional, el cual no será de una manera definitiva, hasta finalizar la tesis. El título debe ser redactado de la manera más sintética posible y expresando el contenido de la investigación. Antecedentes. En el apartado de los antecedentes, ¿qué es lo que debemos poner? Esto se refiere a los conocimientos previos a los trabajos que se han realizado con anterioridad al que pretendemos realizar, a las interpretaciones que se han dado a los resultados que otros investigadores han obtenido sobre nuestra misma variable y sobre nuestro mismo tema, en diferentes contextos. Hay que tener en cuenta que para producir nuevos conocimientos debemos conocer los avances acaecidos en el objeto de estudio. En los antecedentes se refieren los trabajos de investigación que más han aportado al conocimiento y que anteceden al nuestro, es decir, aquellos trabajos cuyos logros y aportes deben ser considerados, trabajos donde se hayan manejado las mismas variables, repito, o se hayan propuesto objetivos similares. Estos trabajos sirven de guía al investigador y le permiten hacer comparaciones y tener una idea acerca de cómo ha sido tratado el problema que pretende resolver en diferentes contextos, diferentes épocas, Entonces, antecedentes sería eso. Tenemos otro apartado que sería el planteamiento del problema. Antes de redactar un problema de investigación concreto, el investigador debe empezar por identificar una situación problemática, que probablemente en principio será solo una idea. Esta idea o esta primera idea acerca de una futura investigación puede surgir de tres fuentes, como lo hemos visto en las diapositivas en las clases: materiales escritos, experiencias personales o demandas sociales. Con base en cualquiera de estas fuentes de generación de ideas, el investigador advierte alguna situación que presenta cierta deficiencia, carencia o falta de algo que se quiere modificar o que se pretende aclarar. Una vez tenemos concebida nuestra idea inicial, el siguiente paso es ir a los antecedentes de la misma. Esto consiste en hacer un acercamiento al tema en cuestión, lo cual requiere una revisión de diferentes materiales escritos como libros de texto, revistas científicas, tesis de grado y otros trabajos de investigación realizados recientemente para que podamos indagar acerca de los elementos básicos y las distintas relaciones que conciernen al tema que estamos investigando. Ya les he mostrado algunas páginas donde pueden sacar artículos científicos, la forma de filtrar la información en el internet, tesis de las que pueden ayudarles. Y igual se los voy a dejar aquí las páginas para que ustedes los puedan buscar y cómo se genera un filtro para encontrar información confiable. De manera complementaria a este proceso inicial, es aconsejable consultar con algún experto sobre el tema, quien puede orientar con propiedad la futura investigación. Si vamos a investigar la celotipia y su incidencia en la agresión de pareja, pues tendríamos que buscar a un profesional del área, a un psicólogo.
¿no? Si vamos a investigar la preferencia que tienen las personas al refresco de Coca-Cola y su consumo, tendríamos que ir a preguntarle a alguien que es del área. Se trata de plantear el problema en términos concretos y comprensibles, y para ello uno de los mecanismos que puede facilitar este propósito es delinear el tema en términos de variables. Así, un trabajo de investigación necesariamente alude al estudio de por lo menos una variable en el caso de los estudios explorativos y descriptivos, o de dos o más variables cuando el caso es un estudio explicativo. Bueno, esto ya lo hemos visto en tipos de investigación. Y pues nada, pueden ver el video, ¿no?, para recordar un poco o preguntarme a mí en clase. Recordemos que los tipos de investigación son el explorativo, descriptivo, correlacional y explicativo. Si la revisión de los antecedentes acerca de las variables a investigar, junto con la consulta con algún experto sobre el tema, indica que el tema tiene viabilidad para constituirse en un trabajo de investigación, se debe proceder a redactar el problema, el cual podría realizarse de la siguiente manera. Bueno, en primer lugar, se debe realizar un breve preámbulo del tema, lo cual significa ubicar al problema en el contexto general en el cual se desenvuelve. Debe presentarse de manera deductiva, partiendo de aspectos generales para luego ir concretando. Podría ser suficiente uno o dos párrafos, no hay mucho lío. Bueno, posteriormente se tiene que proceder a la descripción del problema, lo cual implica abordarlo desde dos perspectivas: descripción teórica y descripción empírica. Esto quiere decir que en base a nuestro marco teórico, que es lo que hemos pillado de antecedentes, toda la teoría que hemos leído para antes de comenzar a investigar, bueno, tendríamos que empaparnos sobre el tema, ¿no?, para comenzar a investigar. La descripción teórica es un acercamiento al problema desde el punto de vista teórico, que a su vez contempla dos tareas. Primero, la definición de principales conceptos referidos a la variable que vamos a abordar. En segundo lugar, es preciso realizar la presentación del estado del arte o estado de la cuestión, que expresa cuáles son los últimos avances que se han registrado en la investigación de la temática. En ambos casos es necesario basarse en la bibliografía consultada, registrando las respectivas citas y referencias bibliográficas. Bueno, entonces lo que tenemos que hacer prácticamente es buscar en los antecedentes teóricos la información y posteriormente tenemos que citarla bien. Recordemos que estamos usando citas APA. Posteriormente, con la debida coherencia, se debe proceder a la descripción empírica del problema, donde se trata de mostrar la característica del fenómeno u objeto de estudio, tal como se exhibe en la realidad. El segundo paso estaría constituido por la fundamentación, que implica demostrar con datos cuantitativos o cualitativos que el problema no es una invención, sino que es parte de una realidad. Para ello es necesario indagar, que implicará algunos levantamientos de información, encuesta, entrevista, observación, recopilación documental. En otros casos se puede realizar con base en estudios estadísticos que ya han sido realizados. Entonces, en esta parte tenemos que prácticamente demostrar que el problema existe. En esta parte del planteamiento del problema, como lo hemos hecho mediante encuesta, entrevista a profundidad y todos los instrumentos de recogida de datos que ya hemos avanzado. En otras palabras, es un pequeño diagnóstico que nos confirma la existencia del problema. En ambos casos se debe contemplar la seriedad de la información que se maneja. El tercer paso, que sería la contextualización, que implica representar el contexto donde se ha identificado el problema, haciendo referencia a sus principales características, tales como ubicación, infraestructura con la que cuenta, algunos indicadores socioeconómicos de la población de estudio. Por ejemplo, si fuera el caso de una unidad educativa, podría ser la ubicación, infraestructura, tipo de unidad, fiscal de convenio, privada, niveles que atiende, turno, personal, docente, su grado de formación, su nivel socioeconómico, bueno, tantas cosas. Y finalmente se realiza la formulación del problema, que no es otra cosa que la síntesis del problema, expresado en algunas preguntas. Es preciso recordar que la formulación del problema
También se debe o se puede exponer en forma enunciativa. En todo caso, debe incluir en forma nítida las variables en las que se centrará la atención y la relación que se ha establecido. Por ejemplo, de qué manera inciden los celos de pareja en la agresión física, verbal o psicológica. Bueno, es muy importante aclarar que el orden presentado no es rígido y que lo importante es mantener la lógica necesaria cuando se presenta el problema. En este sentido, es posible empezar con la contextualización y luego con la descripción, la fundamentación y luego la formulación. Finalmente, esto va a depender del llamado estilo que tiene el investigador, de cómo éste considera que puede ser representado el problema con más claridad y con mayor coherencia.